Y bien, amigas y amigos del Pombero, en esta tarde del miércoles en que la primavera pareciera que quiere despuntar un poco extraña, un día nos castiga el viento norte y nos somete a las temperaturas que nosotros ya conocemos y al otro día allí, ipso facto, como cachetada de loco, nos aparece el sur y nos vuela para otro lado, pero aquí estamos con toda la esperanza primaveral. ¿Y qué tenemos para compartir con ustedes? Una sorpresa, porque vamos a tener un mano a mano con un uruguayo, así le gusta definirse a él, querenciado en Argentina. En realidad vamos a ver Uruguay y Argentina por qué habrá querido el destino o los malos intereses humanos que no sean una sola y única nación. Nos estamos refiriendo a Fernando Espósito. Fernando, comunicación social, a ciencias de la comunicación, y se ha cruzado para esta orilla hace ya unos cuantos años, aquerenciado, pero mantiene su alma charrúa intacta. Y sucede que hace un tiempito, recorriendo los estantes de la librería Homo Sapiens en Rosario, un encuentro casual, de esos que diría Borges, todo encuentro casual es una cita, resultó en descubrir a un obsesivo de la figura y la historia del gran José Gervasio Artigas. Fernando Espósito, aquí en la obra del Pomero, Abel Fenoglio, Gustavo Necusi, el negro Laceli y Huguito Nagy, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de mi parte también y haciéndole una pirueta a la distancia y a las dificultades técnicas, me junto al fogón para compartir un buen momento con los amigos del camino. A la orden, a lo que necesiten y a lo que pueda aportar y desde ya seguimos juntos. Bien, bien, Fernando. Y nos interesa retomar el hilo de aquella conversación hermosa y enorme que surgió en Homo Sapiens. Fernando, vos me decías que como buen uruguayo sos admirador de Artigas. ¿Está vigente realmente la figura de Artigas del otro lado de la orilla del Río de la Plata? ¿Es una ocupación, una preocupación, una presencia que representa a todos los uruguayos? En qué medida Artigas está vivo hoy en el alma de los uruguayos? Bueno, paradójicamente está muy presente, pero no siempre muy bien explicado. Porque hasta pasado la mitad de la segunda mitad del siglo XIX estaba sumido en el olvido y una vez muerto, allá por 1870, alguna dictadura militar oriental, primero lo rescató como líder y conductor militar, como caudillo, y después de a poco se fue, es la época que Blanes pintaba sus cuadros y que nos acerca a su figura humana y física que conocemos ahora. Pero de a poco ese proceso se fue exacerbando, una vez que habían pasado las lapidarias imágenes que habían dejado gente como Sarmiento o Mitre, cuando lo llamaban anárquico, bueno, y como era un país sin una figura regente, de alguna manera lo construyeron como un padre de la patria. Paradójicamente, un padre de la patria que no quería una patria independiente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero bueno, en lo oficial, en la escuela, está absolutamente rescatado, pero bastante, en algún punto, sesgado, en el sentido de lo regional. Este, a mí lo que me pasó viviendo en Argentina fue comprobar con constancia permanente que los conflictos que encarnó Artigas y que debió abordar seguían presentes, eternamente vivos en las disputas de estas regiones que habitamos. O sea, como que vislumbro aquí muchas veces que en Argentina, ¿no? En la actual Argentina, que la primer grieta fundacional fue la generada en su época y por él y por sus idearios,
Y en Uruguay se lo entronizó como un padre de la patria, un prócer, antes que naciera el Estado Oriental, porque evidentemente fue fundado allá por unos acuerdos de 1828, después de que mucha agua había corrido bajo el puente durante su accionar. Ella estaba en Paraguay y evidentemente lo que más me llamó la atención fue que buscara volver a la tierra, al centro del continente y de alguna manera mantenerse al margen de las disputas que lo habían sacado del foco de la atención. Bueno, pero sí, la respuesta concreta a la pregunta es que Artigas se lo venera a veces irracionalmente en el sentido que hay Artigas para lo que quieras, porque de todos los lugares encuentran elementos para resaltarlo, pero eso fue un proceso de construcción también de su figura de parte del Estado que demandaba un padre de la patria. Claro, claro, mirá qué interesante lo que estás compartiendo con nosotros, Fernando, porque el Estado, con todo su aparato ideológico, la escuela, encabezando ellos, diría Althusser, genera la figura de los héroes patrios, ¿no es cierto? Pero los pinta con el pincel y con los colores de la paleta de los intereses a los que muchas veces se han opuesto dejando el pellejo nuestros héroes, ¿verdad? Es decir, es curioso esto, pero se presentan a nuestros héroes desangelados, totalmente desvinculados de las pasiones y los impulsos éticos que los llevaron a desarrollar su obra, ¿verdad? O sea, me llamó la atención que vaya a vivir al interior del continente y abandone aparentemente su causa. Creo que esto es, sin ser un experto, uno de las grandes incógnitas o dilemas. Ahora, de todas maneras, Artigas, creo que siendo fiel a sí mismo, marcha al corazón de la patria grande, ¿verdad? Uno, tal vez el sueño más preciado. Sí, honestamente pienso eso totalmente, porque más allá de la coyuntura en la que sus ex compañeros de armas como Ramírez, no así López, que López no lo persiguió, acordó con Buenos Aires la institucionalización de Santa Fe y pudo gobernar una veintena de años, lo cual da de López una imagen de estadista, porque por lo menos ante una causa que parecía perdida y destrozada, tuvo a bien rescatar su territorio. En el caso de Ramírez, que era más que un colega, un llamarle empleado, una persona a su cargo, no dudó en acordar con Serratea y perseguirlo y buscar asesinarlo y combatirlo en varios combates antes de que él cruzara por la Candelaria en septiembre de 1820, creyendo que en Paraguay habría tomado el control del gobierno su compadre Yegros, pero ese intento de derrocar a Francia había sido derrotado y Francia lo asila, pero lo captura y lo recluta al principio en un convento de la Merced y luego cuando se entera que por él, por una carta, nunca lo atendió, que no la estaba pasando bien entre curas y frailes, un guerrero, lo aísla a 70 leguas, unos 400 kilómetros de Asunción, en una zona más de yerbales. Y ahí vivió Artigas 25 y pico de años hasta que López lo invitó, después de la muerte de Francia, a vivir en las afueras de Asunción. Ya era una leyenda en Paraguay Artigas porque evidentemente el tipo tenía una coherencia no muy común. Y es mucho lo que no se sabe de Artigas. Y ese periodo de ostracismo de los 30 años finales de su vida, a mí me llamó siempre para muchísimo la atención, porque respondía también, más allá de la coyuntura y las circunstancias, a una vocación de mantener coherencia. Y sí, fue un hombre natural y vivió con la tierra y vivió con sus compadres de la tierra, digamos, ¿eh? Era muy respetado por los vecinos, los vecinos guaraníes. Y al final los últimos 4 o 5 años, tuvo un mejor pasar en las afueras de Asunción cuando el presidente Solano López Padre lo llevó a vivir en las afueras de Asunción. Sí, Artigas era una persona muy íntegra, en mi opinión, y es todo un misterio a descifrar eh, ese final de época. Él tuvo
una vida muy marcada. Su actividad militar formalmente fue de 1811 a 1820 como revolucionario. Antes de 1801 a 1811 había sido blandengo, o sea, había trabajado para el rey. Antes había sido un comerciante y contrabandista también de ganado, o sea, él era blanco de ojos azules, pero también tenía una formación con los franciscanos, era un hombre culto, pero también se había ido a vivir en la adolescencia con la indiada, o sea, era una persona de su época y cruzaba las dos orillas del río de la civilización y la barbarie, por lo que cuando construyó su ejército, evidentemente muchos de los postergados encontraron en su causa un lugar donde sentirse representados. Es maravillosa la vida de Artigas, es intensa, y esos últimos años, los últimos 30, este, son un misterio a descifrar y hay poca documentación, pero sí, Artigas era un fuera de serie para mí y eso me llamó la atención. Claro, totalmente. Y qué bueno encontrarnos con alguien que, como evidenciás, ha dedicado tanto esfuerzo y empeño al estudiar la figura de uno de estos héroes olvidados. Tal vez se lo recuerda con el nombre de alguna plaza, algún paseo de las estatuas, algún feriado nacional, como vos decís, su condición de héroe para la naciente patria uruguaya, pero del cual se desconocen en realidad tantas cosas. Y no es casual, así como es el entierro en el ostracismo. Pero yo digo, Fernando, vos señalabas hace unos momentos, ¿no? Unos momentos atrás en esta charla que estamos teniendo entre amigos, que nuestro héroe, nuestro admirado Artigas, emprendió y afrontó una cantidad de conflictos y de situaciones que hasta el día de la fecha parecen repetirse como un drama, ¿no? Como un drama griego, a un lado y al otro, en ambas costas del Río de la Plata. Y entonces, ¿qué te parece si charlamos un poquito de lo que llevó a ese destino final del destierro en las tierras guaraníticas, las tierras del Paraguay? Es decir, eh, podemos, por ejemplo, tirar una puntita así para nuestros oyentes, explicando por qué el enfrentamiento de Artigas contra la élite gobernante porteña. Sí, no me quiero ir por las ramas, pero te voy a contar una experiencia personal. En el 2017 fui a conocer con un contingente así de mi sindicato de empleados de comercio de acá, las cataratas y hacían una escala en las ruinas de San Ignacio. Y estaba el muchacho, el guía, el que te lleva ahí en las guías, en las ruinas a conocer las ruinas. Y todavía se veían, para mi asombro, en las ruinas de San Ignacio, si uno va, los puede ver, el fuego arriba, en, en las ruinas de lo que fue la misión jesuítica, el fuego del portugués que incendió ese proyecto, por ejemplo, ahí en Misiones, ¿no? De lo que fue lo que se llamó la Tierra Sin Mal, de la época de los jesuitas. Este, y me conmovió ver todavía la carbonilla en el ladrillo de algo que había pasado hacía 200 años, o sea, estaban las ruinas, lo poco que queda, que está muy bien preservado y es muy lindo, todavía se ven las consecuencias de ese humo y yo sentí que eran las consecuencias de la fogata que hicieron para pagar un proyecto, que no sé si nació con Artigas, porque Artigas nació casi en la época que los jesuitas fueron expulsados del Nuevo Mundo porque habían construido un poder muy importante entre el imperio portugués y el español. Él nació en 1764 y cuando expulsan a los jesuitas toda esa comuna guaraní inmensa quedó aislada a manos de los mamelucos y fue 20 y pico de años después que encontró recién en la propuesta artiguista un cauce para incorporarse. Y sí, es uno de los orígenes de las tragedias que seguimos viviendo.
El porteño es la encarnación en este caso, para mi humilde ver, de un proyecto más económico, más centrado en la mercadería que en las personas. Y sigue pasando, no hace falta que lo desarrolle mucho porque cualquiera que lo sienta o lo viva, si lo sufre en lo que gana o en lo que puede comprar con su salario, también se da cuenta que no es origen en el porteño, sino en las casas centrales extramuros. Pero sí, es ese mismo dilema y es eso lo que sigue haciendo Artigas peligroso, porque decía Galeano, cuando lo invitaron en 2011, cuando era el Pepe Mujica presidente por los 200 años de la Batalla de las Piedras, que fue la primer batalla ganada en el Río de la Plata contra el Imperio Español, que la ganó Artigas con sus gauchos, que Artigas seguía vivo porque seguía siendo, dice Artigas, dijo Galeano en 2011, antes de morir en 2015, Artigas sigue siendo el más vivo de los muertos. Y por eso decía que Artigas era peligroso, si lo aprendés a leer. Y en esas ando, o sea, asombrado todavía como el tipo, 200 y pico de años antes, encarnó todo ese conflicto, digamos. Por eso me llama mucho la atención Artigas, nada más. Pero sí, es parte del mismo sentir que padecemos todos, que encarnamos a veces injustamente con lo porteño, pero bueno, lo porteño lo encarna, no podemos elegir a un chubutense, ¿no? Pero pasa así, le tocó a ellos y ellos son la expresión de una forma de sentir el país de otra manera. Claro, claro, no estamos hablando de una condición innata, ¿verdad? Sino el resultado de un juego de geopolítica y de intereses que se concentraron allí, en la desembocadura del río de la Plata y la antigua capital del virreinato. Y Fernando, vos decías, por eso, solamente por eso me interesa Artigas, ¿no? Como si fuese una cosa niña, o después de poca cosa, porque en realidad Artigas, con su ejército en harapos, con sus paisanos, sus indios, sus gauchos olvidados, le hizo frente al imperio portugués, es decir, no se rindió ante la traición evidente vamos a decir, de la élite, del sector dominante porteño, ¿cierto? Porque también habitaban Buenos Aires y lo habitan todavía sectores que están tan perjudicados por esa forma de ver y entender como el resto de la patria grande. Y Artigas no se rindió frente a un poder económico muy grande que ya nacía allí, en la hoy capital federal, en el puerto de Buenos Aires, y que incluso alentó la invasión portuguesa al actual territorio uruguayo. Y se enfrentó a eso mientras además como vos señalabas al principio de esta charla, sus compañeros de armas, Estanislaos López y Francisco Ramírez, le daban la espalda, ¿no? Y él, sin embargo, no se rindió. Y sé que a vos este tema de la traición te impacta muchísimo. ¿Quisieras explicarnos un poquito esto? Con mucho gusto, porque el tema de la traición o no tiene que ver con la coherencia, y el tipo fue animalmente coherente, como un cánido. O sea, no olvidemos que Portugal, la corte portuguesa había huido de Lisboa desde la época napoleónica y se había instalado en Brasil, en Bahía. Y los militares de esa época tenían el armamento, la logística, la preparación que no podían tener unos gauchos desarapados como eran los que él comandaba. Pero la coherencia de Artigas, porque a veces puede parecer algo menor, nimio, pero este, siempre leyéndolo, he leído centenares de libros, obviamente físicos y virtuales, porque gracias a Dios existe los llamados Archivo Artigas, que el Estado uruguayo desde la década de 1940 viene compilando en 40 y pico de tomos de toda la correspondencia que Artigas generó en sus distintas épocas
de jefe militar, que se tomó la molestia de hacer, supongo, duplicados, porque mandaba la carta al destinatario y guardaba copia. Te estoy hablando de gente que estaba en combate, en taperas, en carretas, y eso es lo que se reconstruye de a poco cada vez que aparece alguna correspondencia de parte del Estado actual uruguayo. Y eso está online, se puede ubicar a través de la Biblioteca Nacional de Uruguay. Biblioteca que fundó el cura Dámaso Antonio Larrañaga en 1816. La Biblioteca Nacional de Uruguay es anterior al Estado uruguayo y la sugirió Larrañaga en homenaje a la Semana de Mayo para 1816, cuando Artigas estaba en cierto apogeo. Y el santo y seña fue: sean los orientales tan ilustrados como valientes. Eso lo dictó Artigas para, para dejar constancia, una de sus actuales famosas frases. La coherencia de Artigas pasa por no traicionarse a sí mismo, porque él tuvo su recorrido, en algún momento combatió al portugués, antes combatió al no asimilado al rey, porque fue blandengue en algún punto, pero él, más que combatirlo, buscaba consensuar, para lograr paz en la campaña. Y después, cuando se plegó en febrero de 1811 a la Junta de Buenos Aires, supongo iluminado por las luces de Moreno, al poco tiempo le quedó claro que esos ideales habían sido derrotados y no se dio un ápice a su ideario y terminó por enfrentarlos. Artigas, para mi gusto, fue muy coherente a sí mismo, y eso no es muy común en la historia, sobre todo de los políticos militares. Una persona que vos podés hilar muy fino y vas a encontrar coherencia absoluta. No es común eso. Pasa pocas veces. Y sí, se enfrentó al portugués, pero antes, en 1806 y 1807, con las invasiones inglesas, no dudó en enfrentar al inglés cuando hizo la invasión de las invasiones inglesas. En 1800, en la primera, combatió en Miserere y se volvió a Montevideo para avisar del triunfo. Y en 1807, cuando en realidad Montevideo cayó y él fue capturado e iba a ser deportado a Inglaterra, justo se rindió el inglés en Buenos Aires y pactó también liberar Montevideo, y bueno, por eso no terminó en Inglaterra Artigas. O sea, el azar juega en todo. Pero la coherencia de Artigas para mí fue siempre fenomenal. Eso es lo que me llama la atención del tipo, la coherencia absoluta con su accionar. Eh, Hacer lo que decía y sobre todo decir lo que pensaba, por lo tanto, hacer lo que pensaba, aunque le costara, como le costó el ostracismo. Y ahora la bruma de la historia, ¿no? Pero sí, comparto, un personaje muy particular. El ostracismo y ahora la bruma de la historia. Qué frase, ¿eh? Qué frase. Bueno, a veces cuando la bruma se levanta, nos espera un mundo nuevo o renovado o alguna sorpresita, cuanto menos. Y en esas esperanzas andamos todos, creo, ¿no? Incluyéndote, sin duda, Fernando. Eh, Te oigo hablar con ese ahínco, con esa vehemencia, con esa pasión sobre Artigas y sus ideales. Y entonces te propondría ahora, si podés compartir con todos nosotros y con los oyentes, bueno, ¿cuáles eran esos ideales? Eh, ¿A qué sociedad aspiraba? ¿Cómo se imaginaba Artigas la patria grande? Qué linda pregunta. No es un ejercicio de imaginación, aunque lo fuerce. Artigas abregó mucho, aunque parezca ahora ridículo, en la conformación de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, él estaba al tanto del proceso revolucionario estadounidense y planteaba una confederación. Claro, después vino la guerra en Estados Unidos, la de secesión, que determinó que los confederados perdieran, ¿no? Pero lo que planteaba era una suerte de Estado federal, que es lo que tenemos nominalmente, al menos ahora en Argentina. Eso habla de un triunfo de Artigas. También habla de un triunfo de Artigas el final de la monarquía en el Río de la Plata y en América, porque el portugués
por más que lo haya corrido y derrotado con sus adláteres porteños, fue a su vez destrozado y nació el Brasil. No hubo lugar tras su derrota para más monarquía en el continente, más allá de que las luchas de independencia se postergaron, Ayacucho fue después, todos sabemos eso, pero la base de un federalismo, la base del republicanismo, no de una monarquía, no quiero enfrentarme con Belgrano y otros, pero, o sea, no había lugar para algo que no fuera la república con Artigas. Y también el federalismo, un federalismo distorsionado que todavía no llega. Por lo tanto, la derrota política y militar de Artigas en apariencia es un triunfo ideológico de él, porque todavía podemos decir íntimamente que con todas sus limitaciones abrevamos en el triunfo que dejó su derrota. Muchas veces los vencidos son vencedores y los vencedores son derrotados. En el caso de Artigas es notorio en cuanto a su proyecto, pero la idea creo que todavía germina en el continente en algún punto. Nos falta mucho más comunidad entre los distintos pueblos, pero, pero seguramente su pelea no fue en vano. Eso es lo que pienso yo. Él creía seguramente en que nadie fuera nadie, nadie, decía él, era menos que nadie. Nadie es menos que nadie. Y esa es la continua búsqueda, ¿no? En nuestros tiempos también. Y, y no se llevó ningún cofre ninguna cuenta bancaria. Es un ejemplo para mí, sobre todo porque su proyecto fue teóricamente derrotado. Hay proyectos que ganan en sus derrotas y o, el que no lo quiera ver tendrá que reencarnar, esa es mi opinión, pero su semilla me parece que sigue viva. Creía en un mundo mejor, creía en un mundo de iguales, creía en un mundo democrático, porque no apelaba en convocar cabildos para designar autoridades y compartir decisiones, y eso de alguna manera o de otra, tarde o temprano, se sigue imponiendo, gracias a Dios. Bueno, por ahí, nada más. Por ahí nada más, nada más. Claro, y sé que vos también señalás con mucha fuerza el hecho de que Artigas fue el mentor y el impulsor de una gran reforma que alcanzaba al capital más productivo que tenía por ese entonces Uruguay y que también nos habla de conflictos actuales. Creo que no necesito mencionarte a qué reforma me refiero, ¿verdad? Sí, su reforma agraria fue tal vez el poco tiempo que duró, la única, porque en México se intentó una con menos éxito, que se implementó en todo el continente latinoamericano. La premisa era que los más infelices sean los más privilegiados y la idea era expropiar la tierra de lo que llamaba él o sus secretarios, que tuvo varios porque necesitaba profesionales de la palabra para transmitir sus sentencias, y ese es otro capítulo también. La tierra, decía, que los más infelices sean los más privilegiados, la tierra para el que la trabaja. Y bueno, planteaba la distribución de la hacienda para que se produjera. Obviamente, duró no un suspiro, pero un par de años nada más el proyecto, y la ley de enfiteusis de Rivadavia luego le puso la sentencia final a esa idea. Y esas desigualdades se siguen prolongando al día de hoy, obviamente ahora transnacionalizadas, ¿no? Pero sí, el concepto de él era el hombre y la tierra una misma cosa. La reforma agraria artiguista es todo un capítulo y, y
y daría para mucho, pero por lo menos, para no aburrir, daría para que traten de googlear la reforma agraria de Artigas. Y me traes a la mente algo que señalaste, eh, el decir de ese gran bate uruguayo, aunque es de todos ya, ¿no? Eduardo Galeano, de todos nosotros, de todos los que seguimos añorando, soñando con esa patria grande, el muerto más peligroso. Ustedes se imaginan hoy, amigas y amigos, cualquier persona, cualquier político, cualquier gobernante, cualquier docente que se atreva, o comunicador social, ni hablemos, ¿no? Que se atreva a hablar de la necesidad de una reforma agraria, claro que es peligroso, claro que es peligroso. Mejor mantenerlo así, acartonado y allá lejos, como un héroe de bronce, del cual no sabemos demasiado. Bien, amigos, hemos estado compartiendo este extraordinario espacio con la sapiencia de Fernando Espósito, un uruguayo más argentino que el que más. Y les digo, Fernando está en el menester de escribir una novela sobre el gran Artigas, porque como me dijo de una manera que me maravilló en su momento, hay cosas que siento solo pueden ser descriptas desde la imaginación literaria. Y me quedó dando vuelta a eso, ¿verdad? Desde la ficción literaria. No hay otra forma de contar ciertos aspectos de Artigas, o al menos los que Fernando entiende que deben ser esbozados, compartidos. Pero eso, Fernando, si te parece, lo dejamos para una próxima charla, porque el pomero es cargoso, ¿eh? Así que aquí no te soltamos la mano. Bueno, muchas gracias por la invitación, el agradecimiento porque es algo que me conmueve y ya me sumaré a escucharlos. Y sí, desde ya, eh, siempre me imaginé qué diría Artigas y por ahí ando tratando de escribirlo. Pero desde ya, muchas gracias por permitirme compartir mis sentimientos o pensamientos, porque es un tipo raro, nada más. Y creo que le debemos mucho y que ni lo conocemos. Así que gracias y la mejor para todos ustedes, ¿eh? A seguir que el camino es largo y nos va a seguir encontrando. Abel, muchísimas gracias de corazón porque me rascá la cascarita y salen cataratas. Así que nada, gracias y gracias también a la vida por habernos cruzado. Un abrazo, loco, y mucha fuerza en el proyecto, mucha suerte. Nos vemos.